Bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Hoy nos adentraremos en el mundo del coaching, explorando sus fundamentos desde la sabiduría ancestral hasta la filosofía moderna. ¿Se imaginan descubrir talentos ocultos, establecer metas poderosas y lograr una transformación personal? Es como encontrar un tesoro escondido en nuestra propia casa. Me encanta esa analogía. El coaching realmente nos ayuda a desenterrar ese potencial que a veces ni siquiera sabemos que tenemos. Exacto. Pero empecemos por lo básico. ¿Qué es el coaching? A veces se confunde con la terapia, pero son realmente lo mismo. Es una pregunta importante. Si bien ambos procesos pueden ser muy valiosos, sus enfoques son distintos. La terapia se centra en sanar heridas del pasado, mientras que el coaching mira hacia el futuro. Se trata de tomar acción para alcanzar metas específicas. No se trata de arreglar lo que está roto, sino de potenciar las fortalezas que ya poseemos, para crear nuevas posibilidades. Me gusta esa idea. En lugar de enfocarnos en las debilidades, impulsamos lo que ya funciona bien. Y hablando de enfoques, ¿podrías contarnos un poco sobre coaching ontológico? Con gusto. El coaching ontológico parte de la idea de que nuestras interpretaciones dan forma a nuestra realidad. Es decir, cómo percibimos el mundo influye en nuestras acciones y en los resultados que obtenemos. Al cambiar esas interpretaciones, podemos generar cambios profundos en nuestras vidas. Eso me recuerda a la historia de hombre que pierde su hacha y acusa a su vecino de haberla robado. Solo cuando encuentra su hacha se da cuenta de que juzgó mal al joven. Nuestras percepciones pueden jugarnos una mala pasada, ¿no crees? Totalmente. Esa historia ilustra a la perfección cómo nuestras interpretaciones a veces nos llevan a conclusiones erróneas. El coaching ontológico nos ayuda a tomar conciencia de esas interpretaciones, a cuestionarlas y a elegir otras que nos permitan avanzar. Entonces, podríamos decir que el coaching ontológico nos da el poder de elegir cómo interpretamos la realidad. Es como si tuviéramos el pincel para pintar nuestro propio cuadro. Exactamente. Y hablando de perspectivas, hay una historia que me gusta mucho. Es la de los dos vendedores de zapatos que llegan a África. Uno ve un mercado inexistente porque nadie usa zapatos, mientras que el otro ve un mercado potencial enorme por la misma razón. Qué contraste tan interesante. ¿Mm? Una misma situación puede verse de maneras tan opuestas. Claro. La diferencia radica en la perspectiva, nuestro estado de ánimo, nuestra condición física e incluso nuestro diálogo interno, lo que llamamos el observador, influyen en cómo percibimos las cosas. Entonces, el coaching nos ayuda a tomar conciencia de ese observador interno, para ajustar nuestra perspectiva y abrirnos a nuevas posibilidades. Es como cambiar el lente de una cámara para obtener una imagen más nítida. Justamente, al ajustar ese lente, se abren nuevas posibilidades. ¿Has notado cómo a veces al cambiar tu estado de ánimo, o la forma en que te hablas a ti mismo, una situación que antes parecía un problema se convierte en una oportunidad? Claro, es como si al cambiar nuestra perspectiva, el panorama completo se transformara. Exacto. Y el coaching nos ayuda a ser más conscientes de esa dinámica y a usarla a nuestro favor. Fascinante. Ahora, me gustaría explorar cómo el coaching se relaciona con el liderazgo. ¿Podrías hablarnos un poco sobre el desarrollo del liderazgo personal a través del coaching? Por supuesto. El coaching es una herramienta muy poderosa para el desarrollo del liderazgo. Nos invita a replantearnos la visión tradicional del líder como una figura de autoridad y a verlo como una forma de ser que inspira y empodera a otros. Es decir, que el liderazgo no se trata solo de dar órdenes, sino de inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial. Precisamente. Pensamos en figuras como Gandhi o Martin Luther King Jr., quienes lideraron con el ejemplo, la compasión y la convicción, inspirando a millones a luchar por un mundo mejor. Sin duda, ejemplos inspiradores que nos muestran el poder del liderazgo auténtico. Pero, ¿cómo podemos nosotros, en nuestra vida diaria, convertirnos en líderes? Es una excelente pregunta. Y creo que la clave reside en reconocer que todos tenemos un potencial de liderazgo dentro de nosotros. No se trata de tener un título o una posición, sino de cómo elegimos interactuar con el mundo y con los demás. Es decir, que todos podemos ser líderes en nuestro propio entorno, ya sea en el trabajo, en la familia o en nuestra comunidad. Exactamente. El coaching nos ayuda a desarrollar las habilidades y la mentalidad necesarias para liderar con autenticidad e impacto, sin importar nuestro rol o posición. Me gusta esa idea. El coaching nos empodera para ser agentes de cambio en nuestro propio mundo. Así es. Y para eso, es fundamental comprender cómo funciona nuestra mirada, cómo nuestras interpretaciones y perspectivas moldean nuestra realidad. Tienes razón. Y creo que esta es una buena oportunidad para profundizar en ese tema. ¿Te parece si continuamos explorando la coherencia del observador y cómo podemos usarla para alcanzar nuestros objetivos? Me parece perfecto. Volvamos a la idea de que no son los eventos en sí mismos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y ahí es donde el coaching juega un papel crucial. Retomemos la idea de la coherencia del observador. Un coach observa atentamente la coherencia de su coche, que se compone de 3 elementos principales: corporalidad, conversaciones y emocionalidad. Entiendo. ¿Podrías explicarnos qué significa cada uno de estos elementos y cómo se relacionan entre sí? Claro que sí.
Cuando hablamos de corporalidad, nos referimos a la postura física de la persona, a su lenguaje corporal. Se muestra encorvada, con los hombros caídos, o por el contrario, se mantiene erguida y con una postura abierta. Estos detalles nos revelan mucho sobre su estado interno. Es cierto, nuestro lenguaje corporal a veces habla más que las palabras. Pero ¿cómo influye esto en nuestra mirada y en nuestros resultados? Imagínate que te enfrentas a una situación desafiante. Si te mantienes encorvado, con la mirada baja, es probable que te sientas más inseguro y con menos energía para afrontar el reto. En cambio, si te yergues, respires profundamente y adoptas una postura de seguridad, aunque no te sientas así en ese momento, tu cuerpo empezará a enviar señales a tu mente que te predispondrán a la acción. Es increíble cómo nuestro cuerpo puede influir en nuestra mente. Exacto. Y no solo eso, sino que también influye en cómo nos perciben los demás. Una postura erguida y segura proyecta confianza y liderazgo, lo que puede abrirnos nuevas oportunidades. Entonces, la corporalidad es una pieza clave de la coherencia del observador. ¿Y qué hay de las conversaciones? ¿A qué se refiere un coach cuando habla de las conversaciones de su coachee? Un coach no solo se fija en las palabras que dice la persona, sino también en cómo las dice, el tono de voz, las pausas, la narrativa que construye sobre sí misma y sobre sus experiencias. Entiendo, no se trata solo del contenido, sino también de la forma... Exactamente. El coach observa la capacidad de la persona para generar conversaciones constructivas, para salir de los juicios automáticos y para crear nuevas posibilidades a través del diálogo. Entonces, el coach actúa como un guía que nos ayuda a comunicarnos de manera más efectiva. Así es. Y por último, pero no menos importante, está la emocionalidad. Un coach atento percibe la música que acompaña a las palabras, el estado de ánimo que la persona transmite. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica? ¿Qué tipo de estados emocionales observa un coach? Por ejemplo, puede notar si la persona se encuentra atrapada en el resentimiento, aferrada a situaciones del pasado que ya no puede cambiar, o si se muestra resignada, como si fuera una víctima de las circunstancias, sin darse cuenta de su propio poder para actuar. Es como si el coach fuera un detector de emociones, capaz de identificar esos estados que a veces nosotros mismos no reconocemos. Sí, y a partir de esa observación, el coach puede ayudar a la persona a transitar hacia estados emocionales más empoderadores, como la aceptación, la paz o el entusiasmo. Es increíble cómo todos estos elementos, la corporalidad, las conversaciones y la emocionalidad, se entrelazan para formar la coherencia del observador. Y es ahí donde el coaching interviene para generar cambios profundos. Exactamente. Al ajustar cualquiera de estos elementos, se produce un efecto dominó que transforma la forma en que la persona se percibe a sí misma y al mundo que la rodea. Recuerda la historia del campesino que pierde su caballo. Ante cada evento, él se limitaba a decir, buena suerte. Mala suerte son solo puntos de vista. Esa historia nos enseña que no son los eventos en sí mismos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Si cambiamos nuestra mirada, cambia nuestra experiencia. Precisamente, el coaching nos ayuda a cuestionar nuestras interpretaciones automáticas y a elegir otras que nos empoderen. Nos enseña a convertir los aparentes fracasos en oportunidades de aprendizaje. Hablando de fracasos, ¿recuerdas la lista de afirmaciones que leímos sobre cómo replantear el fracaso? Me pareció muy interesante. Claro, en lugar de verlo como algo negativo, el coaching nos invita a ver el fracaso como una señal de que necesitamos ajustar nuestro enfoque, probar nuevas estrategias y aprender de la experiencia. En ese sentido, el fracaso se convierte en un maestro. Exactamente. Y una vez que adoptamos esa mentalidad, dejamos de temerle al fracaso y nos abrimos a la posibilidad de experimentar, de arriesgarnos y de explorar nuevos caminos. Me gusta la idea de transformar el miedo al fracaso en combustible para la acción. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que esa acción nos lleve a los resultados que deseamos? Ahí es donde entra en juego la ecuación que vimos antes. Observador plus acciones, resultados. Debemos ajustar al observador y modificar nuestras acciones. Entonces el coaching no se queda en la teoría, sino que nos impulsa a tomar las riendas de nuestra vida. Así es. Pero para que esa acción sea efectiva, necesita estar alineada con una visión clara de lo que queremos lograr, con nuestros objetivos y aspiraciones. Y para tener esa visión clara, necesitamos ser conscientes de nuestras propias interpretaciones, de nuestro punto de vista. No es así. Exacto. Y aquí es donde la figura del coach se vuelve crucial, ya que nos ayuda a identificar esos puntos ciegos que nosotros mismos no podemos ver. El coach nos hace preguntas poderosas que nos llevan a cuestionar nuestras creencias limitantes y a descubrir nuevas posibilidades. Es como si el coach fuera un espejo que nos refleja nuestra propia imagen, pero con una claridad y una perspectiva que nosotros solos no podemos alcanzar. Me gusta esa analogía. Y a través de ese reflejo,
podemos empezar a vernos a nosotros mismos con nuevos ojos, con una mirada más compasiva y empoderadora. Es realmente fascinante cómo el coaching nos lleva a un viaje de autodescubrimiento y transformación personal. Y este viaje apenas comienza. Hay mucho más por explorar en el mundo del coaching y en la forma en que podemos aplicarlo para alcanzar nuestro máximo potencial. Pero por ahora, creo que es un buen momento para hacer una pausa y darles a nuestros oyentes la oportunidad de reflexionar sobre lo que hemos discutido hasta ahora. Estoy de acuerdo. Démosles tiempo para integrar estas ideas y para conectarlas con sus propias experiencias. Volveremos en breve para seguir explorando este apasionante tema. Continuamos nuestra inmersión en el coaching, retomando la historia de los dos vendedores de zapatos en África. Uno vio un mercado inexistente, mientras que el otro vio un mercado potencial enorme. ¿Qué nos dice esto sobre el poder de nuestra mirada? Nos muestra claramente que nuestra percepción del mundo, esa mirada particular, determina las oportunidades que vemos o que simplemente dejamos pasar. Es como si tuviéramos unas gafas que filtran la realidad y solo nos permiten ver una parte de ella. Exactamente. Y el coaching nos ayuda a graduar esas gafas, a ajustar el enfoque para ver con mayor claridad y amplitud. Nos enseña a cuestionar nuestras suposiciones y abrirnos a nuevas posibilidades. Es como si el coaching nos diera unas gafas nuevas, con cristales más potentes, ¿no? Unas que nos permiten ver más allá de nuestras propias limitaciones. Me gusta esa analogía. Y para ajustar esas gafas, necesitamos ser conscientes de los elementos que componen nuestra mirada. Hablamos del estado de ánimo, de la condición física e incluso de nuestro diálogo interno. Ese observador que constantemente nos habla. Claro, porque todos esos factores influyen en cómo percibimos e interpretamos el mundo. Exactamente, si nos encontramos de mal humor, con el cuerpo cansado, y una voz interna que nos dice que no podemos lograr algo, nuestra mirada se nubla y solo veremos obstáculos en el camino. En cambio, si cultivamos un estado de ánimo positivo, cuidamos nuestro cuerpo y alimentamos un diálogo interno que nos empodere, nuestra mirada se volverá más clara y podemos ver oportunidades donde antes solo veíamos dificultades. Precisamente, el coaching nos brinda herramientas para gestionar esos elementos y crear una mirada que nos impulse hacia el logro de nuestros objetivos. Y hablando de herramientas, ¿cuáles son algunas de las técnicas que utiliza un coach para ayudar a sus clientes a transformar esa mirada? Una de las herramientas fundamentales son las preguntas poderosas. El coach no da consejos ni soluciones, sino que formula preguntas que invitan al cliente a reflexionar, a cuestionar sus propias creencias y a encontrar sus propias respuestas. Es como si el coach fuera un guía que nos acompaña en un viaje de exploración interior, haciéndonos preguntas que nos llevan a descubrir nuevos territorios dentro de nosotros mismos. Exactamente. Y a través de ese viaje, podemos empezar a ver el mundo con nuevos ojos, con una perspectiva más amplia y empoderadora. Realmente estamos descubriendo el potencial transformador del coaching. No se trata solo de alcanzar objetivos, sino de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Así es. Ese proceso de transformación puede ser desafiante a veces, pero también increíblemente gratificante. El coaching nos invita a salir de nuestra zona de confort, a desafiar nuestros propios límites y a abrazar el cambio como una oportunidad de crecimiento. Es como si el coaching nos diera un empujón para salir del nido y aprender a volar con nuestras propias alas. ¡Qué imagen tan poderosa! Y al atrevernos a volar, descubrimos una libertad y un potencial que ni siquiera imaginábamos. Ha sido una inmersión fascinante. Hemos explorado los fundamentos del coaching, su capacidad para transformar nuestra mirada y su poder para impulsarnos hacia el logro de nuestros objetivos. Y lo más importante, hemos descubierto que el coaching no es una fórmula mágica, sino un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, que requiere compromiso, acción y una mente abierta al cambio. Exactamente. Espero que este viaje haya sido tan inspirador para ustedes, nuestros oyentes, como lo ha sido para nosotros. Recuerden que la transformación personal es un camino que se construye paso a paso. Sigan explorando, sigan aprendiendo, sigan creciendo. El coaching puede ser una herramienta invaluable para acompañarlos en ese camino. Hasta la próxima. Y que sigan explorando el fascinante mundo del coaching.